Te damos gracias, Espíritu Santo, por este encuentro. Te agradecemos por la mente plena y receptiva de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Les bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, por los milagros que obras en nosotros y a través de nosotros. Y te agradecemos por presentarte a través de nuestro hermano Jesús, una voz que podemos reconocer y amar. Gracias, Jesús, por tu ejemplo de paciencia y amor infinitos. Queremos ser como tú, infinitamente pacientes e infinitamente amorosos. Y vamos a nuestro tema. La clase pasada vimos el Espíritu Santo, ya nada más falta el epílogo. O sea, vamos a ver el Espíritu Santo. Primero lo leemos completo y luego lo vamos leyendo párrafo por párrafo. Son poquitos, son 5 o 6 párrafos. 3, 4, 5 párrafos. Y con esta forma de repaso que implementamos la clase pasada con respecto al tema de Jesús, que fue el que vimos la clase pasada, muy importante. Ahí era donde nos decía que sus nombres son legión, los del Cristo, ¿no? Entonces como que está reinterpretando lo que venía. En la Biblia se habla de legión como este grupo de espíritus malignos, y acá pues se reinterpreta como todos los nombres que puede tener Cristo. Entonces, adelante Guillermo, por favor. Mira, si quieres, voy a intentar, si quieres, le intento a leer. Es que como estoy en el teléfono y mi vista está pésima, pero si quieres, intento un pedacito y si me cuesta mucho trabajo, lo dejo. Ah, muy bien. Te leo un pedazo. Sí, Sale. muy bien. Sí, gracias. ¿Cómo se llama el título de lo que vamos a leer? El Espíritu Santo. Ok. Y acá, bueno, nada más estamos viendo un poquito de lo que vimos la clase pasada. El nombre de Jesús es el nombre de uno que No, siendo hombre vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Nada más es el repaso de lo que vimos la clase pasada. Dice, Jesús sigue siendo un salvador porque vio lo falso y no lo aceptó como verdad. Entonces, en su completa identificación con el Cristo, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Jesús hizo una clara distinción entre lo falso y lo verdadero. Eso es muy importante. Entonces, para reconocer que somos hijos de Dios, hay que tener esta clara distinción entre lo falso y lo verdadero, que ya llegará en su momento, cuando tenga que ser. Pero para eso tenemos que estar alertas al Espíritu Santo, al entrenamiento mental. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Esto es otra forma de la lección de la crucifixión. Lo que quería enseñar con la resurrección es que nada puede tocar al Hijo de Dios. O sea, es imposible matarlo, y el pecado, maldad, malicia, miedo y muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Luego, los pecados fueron sueños, todos tus pecados te han sido perdonados porque jamás tuvieron consecuencia alguna. Son sueños. Él es el Cristo. ¿Es él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. No, que su vida no fue suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos ustedes. Mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú hiciste hasta Dios. Cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es lo que en verdad es. O sea, es un hermano que conoces desde que naciste. Ay, espérame. Está activado el sonido. Ya. Luego, y que se han hecho amargos ídolos de Jesús. Dice, se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo.
Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. Y ahí nos recordó Ronald en esa ocasión que podíamos utilizar este tipo de herramienta de lo que creas que un hermano te hizo, haz de cuenta que se lo estás perdonando a Jesús. O sea que perdonar a todos como si al que estuvieras perdonando es a Jesús. Bueno, y luego entonces dice, la lección que vino a enseñar. Ahí está. La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad, y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios. Y trae contigo todos aquellos que Él te ha enviado, para que cuides de ellos como yo cuido de ti. Entonces, como es reconocer que solo la vida existe, solo Dios, el amor perfecto existe, y unirnos en esa resurrección con Él. Y ahora sí vamos con el Espíritu Santo, por favor, Guillermo, adelante. El Espíritu Santo, 6. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios, tal como él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único creador y al crear junto con él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Entonces desde Pentecostés, ¿verdad? Ahí se ¿Será que antes? aceptó, dice que ya en ese se invocó para que descendiese, ya estaba desde antes, nada más que ahí se aceptó, Bueno, a aceptarlo y ver, una pausa, hay una pregunta. Antes, por ejemplo, creo que los judíos, o sea, el Antiguo Testamento no habla del Espíritu Santo, ¿o sí? No recuerdo haberlo leído por ahí, pero entonces ya después que Jesús asciende, creo que 50 días después, se celebra Pentecostés cuando les dio la orientación a sus discípulos que se reuniesen y estuvieran en oración. Y entonces ahí es cuando 50 días después se celebra Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, que es lo que había prometido Jesús enviarnos. Pero antes no existía la voz del Espíritu Santo, siempre habrá existido. Bueno, a ver, lo creo que dejamos en... no. Bueno, yo como que recuerdo lo mismo que tú. Se habla, por ejemplo, del ángel de Dios o de la voz de Dios, porque ya ves, del ¿quién fue que Antiguo peleó Testamento. con el ángel de Dios? Y Israel, que Era antes se llamaba Jacob, Jacob, ajá. Ese el pelea nieto con de el ángel de Abraham. Dios, ¿no? Ajá. Ujú. Bueno, pero esa no fue una voz, ese fue un ángel o algo Sí, así. el ángel de Dios, así se dice, ¿no? Creo. Y luego Ha haber cuando, por sido ejemplo, José, que era el de Egipto, el que tenía las visiones, pues no se habla de que... ¿Se habla de tampoco, dónde ¿verdad? venían sus visiones? Pues no recuerdo que haber leído que se hable del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No, yo Porque al decir Jesús que nos iba a enviar al al, espíritu de verdad. al Paráclito, como dijo, al Espíritu de Dios, y que esperaran reunidos. Entonces fue cuando ocurrió la cuestión que el Espíritu Santo se mostró en forma de lenguas de fuego Ujú. sobre las cabezas
Ya ves que en el bautizo se Ujú, presentó como una paloma, ujú. cuando ¿En el bautizó bautizo como una paloma? San Juan Bautista, cuando Pero, bautizó, ay, sí había. a mí me ¿No explicaron era que se que abrió el Jesús, cielo y se escuchó una voz, un estruendo? sí, pero hablan de una paloma también, Ah, sí había paloma, ¿verdad? Creo que una sí. paloma, sí. Por eso en las iglesias católicas ponen mucho ese símbolo de la paloma, que es el Espíritu Santo. Entonces a veces se presentó como paloma y esta vez como lenguas de fuego, y entonces los apóstoles discípulos empezaron a hablar en lenguas diferentes y todo el mundo los entendía. Mm, Y estaban locos de euforia porque pues nunca habían experimentado. Yo creo que todos reunidos en oración esperando esa promesa de Jesús es lo que hizo que, que de repente llegó así de jalón a todos y empezaron a ver que todo lo que les había enseñado el maestro era verdad. ujú. Ay, que por cierto, que eso de, ay, perdonen los que sean cristianos, ahí sí perdónenme, pero lo de hablar en lenguas, Dios mío de mi vida. Yo creo que es precisamente una mala interpretación de la Biblia. Claro que, o sea, cuando estaban inspirados con el Espíritu Santo, al lugar que iban aprendían el lenguaje rápido y hablaban sí, hablaban los idiomas. Eso no tiene nada de extraño. Y los cristianos de acá, bueno, en México les llamamos, pues los cristianos o protestantes, ¿no? Dicen que hablan en lenguas y entonces hacen y hacen cosas. Y Dios, les dan ataques, sí, fui a un les dan ataques. retiro, casi, o sea, se me salió la carcajada, pero del estómago así no pude, yo, ¡ah! Dios, ¿cómo es? O sea, no entiendo, no entiendo. Perdonen, juicios, ego, pero no es muy difícil, no es muy difícil darse cuenta. Claro que hablaban lenguas, a donde iban hablaban, y si iban a China hablaban chino, y si iban a Roma hablaban italiano, y si iban, pues sí, no tiene ninguna ciencia, pero ahí es como se tergiversa y dicen, no, sí, yo también hablo lenguas. ¿Y quién les entiende lo que dicen? O sea, se me hace algo muy ridículo. Pero bueno, mi prima lo hace o lo hacía y digo, bueno, ya medio se le quitó, pero, ay, Dios mío, ilumínalos, por favor. Adelante, Pati, por favor. No me juzguen mis juicios. Hola a todos. Yo creo que sí se habla en el Antiguo Testamento del Espíritu de Dios, simplemente en la creación. eh, Decía que el Espíritu de Dios andaba sobre las aguas y que el Espíritu era el dador y sustentador de vida. Yo lo busqué ahorita, lo googleé y dice que hay como 37 menciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en la creación sí se habla mucho del soplo el soplo de aliento de vida que fue dado por el Espíritu de Dios, Ujú. y que andaba sobre las aguas el Espíritu también de él. Entonces sí se menciona el Espíritu de Dios como tal. Eh, a Como lo Señor mejor, y dador de vida, como viene en el credo, ¿no? ajá, Ajá. dice, después de haber soplado en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el relato de la creación, el autor dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces sí hay varias partes donde, aquí dice que como 37, pero sí yo recordaba algo sobre la creación de que se hablaba ya del Espíritu de Dios. Muchas gracias. También Ajá. cuando, entre comillas, fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, fue la voz de Dios la que habló y les dijo, pues supuestamente Dios el Padre no habla, Él está inmutable, bueno, así lo entiendo, en un éxtasis total, o sea, no tiene que hablar, no entiende nuestro idioma, ni ninguno. Entonces creo que ahí fue donde cuando les dijo, entonces la voz, creo que dice la voz que habla por Dios, les dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué te dio vergüenza que estaban desnudos?
¿Y por qué les dio vergüenza? Creo que ahí también se refiere al Espíritu Santo cuando habla. Según la Biblia, sí es el meritito Dios el que se presentó y los regaña y todo. O sea, en la Biblia sí Dios se enoja y les dice, ¿qué has hecho? ¿Y por qué tienes vergüenza y tal? Pues se supone que sí es Dios el que habla y el Bueno, es que se que enoja. ahí como que les faltó especificar que había Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Ujú, entonces, por ejemplo, cuando dice al principio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pues los cielos siempre han existido. Y Dios Hijo fue el que, entre comillas, creó, porque ujú, más bien fabricó la tierra y los universos del tiempo y del espacio, los mundos, las esferas, como dice Urantia, del tiempo y del espacio. ujú. Entonces, pues viéndolo desde ahí, pues sí, Dios creó, pero Dios Hijo lo creó en su imaginación. De imaginación se imaginó que así sería su vida si estuviera separado de la fuente. Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Y aquí vi lo de la paloma, ciertamente, ahí está. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado en ti tengo complacencia. Los demás no, dijo Dios. Ellos no tanto, pero tú sí. Este, lo siento. Entonces, quién sabe cómo habrá sido esa. Pues supongo que sí debió haber habido algo de eso que se cuenta en la Biblia. Pues ya que es algo también público, ¿no? Como fue una visión compartida. Y pero sí, bueno, como tal, el Espíritu Santo, yo creo que teológicamente, pues sí es adición del cristianismo, porque su función es el nexo que une al Padre y al Hijo. Entonces es una función de conexión y se supone que la diferencia con el cristianismo es el pacto de la nueva alianza que lo representa Jesús. Y se supondría que en el judaísmo todavía están medio peleados y están esperando que llegue el Mesías. O sea, todavía Dios les dio la espalda y bueno, sí son su pueblo elegido, pero tienen que hacer méritos. Ya vendrá el día de que llegue el Mesías y de que las cosas se cumplan y que el pueblo elegido triunfe sobre las demás naciones y tal. Todo lo que Bueno, Nina, en profecías. y ahí, por ejemplo, se dice que el pueblo elegido de Dios, pues es el pueblo judío, pero algunos cristianos dicen que el pueblo elegido de Dios es el que sigue la- el- las enseñanzas de Dios, o sea, lo que Dios dijo, o sea, las ordenanzas, La palabra de Dios. la palabra de Dios, como le llaman ellos, que es la Biblia. Y está llena de errores, pero tiene un profundo conocimiento bien escondidito ahí que hay que descifrarlo. Es como un enigma que nos dejaron para que nosotros mismos Todo fue una supiéramos. mentira. La verdad es que el pueblo de Dios son los estudiantes de un curso de milagros. Bueno, los practicantes, porque de estudiarlo cualquiera lo estudia. Pues yo te podría decir algunas frases de memoria. Todo fue falso. Cancelen todo. Se baja el piano. El verdadero pueblo de Dios. No se Y crean. bueno, a la pregunta era esta, que ya ves que dicen Arte y Pulsa que al apóstol Pablo le gustaba complacer a las masas. Y entonces ya los aceptó sin circuncisión. Ujú, O sea, ¿cómo fue eso? ¿Te acuerdas? Eso de la circuncisión que sí, que no tenían que hacerse los paganos. ujú. Y nada más tenían que creer en Jesús, en su Sí. palabra. Y sí, porque la circuncisión es un rito judío y los judíos ortodoxos no te aceptan, yo creo que ni en su club siquiera
si No, no pues, tienes la circuncisión. Bueno, tú lo no. bueno que yo no la necesito. Este, Lo bueno es que tú no la tienes. este, ¿qué te iba a decir? No, eso es lo malo, porque a ti no te aceptan, porque no la tienes. Exactamente, también. Lo Es- bueno y lo malo, porque no te la tienes que hacer. no, pues está aún más difícil. Bueno fuera que fuera como ahorita dije, el pueblo de Dios son los estudiantes de un curso de milagros. No, el pueblo de Dios son los que tengan los pensamientos de Dios, Así es, que haya sí. renacido en espíritu, Ujú. el que haya resucitado o que se haya iluminado. Entonces el pueblo de Dios anda muy escaso últimamente. Y eso me salió porque dijiste que están esperando al Mesías. Y Mm. los cristianos dicen que el Mesías que va a llegar para ellos es el anticristo. Porque pues el Mesías desde cuando que vino y ellos pues no lo aceptaron. Porque como él mismo dijo, nadie es profeta en su tierra. Entonces Sí. allá no lo aceptaron. Pues sí hay, pues en Jerusalén hay y católicos, cristianos y Ah, también árabes, están los judíos mesiánicos. todo. Hay unos que son Los mesiánicos, sí. sí, los que sí creen en Jesús, ¿no? Sí, Nos sí, los sí. contó Yemi, que es judía, que sí hay esa rama de los que sí creen en Jesús. Está interesante hablar con ellos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Sí, es algo muy contradictorio y muy paradójico que la persona más importante que ha vivido en la Tierra, en el planeta Tierra, no sea aceptada por su grupo racial o su grupo, su nación, no sé cómo llamarle, que incluso lo vean como alguien malo y tienen a la persona más famosa y más influyente. Si lo vemos nada más así en poderío mundano, pues es la persona más poderosa que ha habido. Y no la aceptan. Entonces dices, uy, Dios, no, pues Y está- los romanos, que fueron los que lo mataron, ahí está sucede. lo hacen como propio. Y dicen que el papa o el papado, porque, Ujú. o sea, es un clan, legión de papas, se quieren pasar al nuevo templo de Jerusalén, que por ahí escucho que ni siquiera han comenzado a hacerlo, que han estado estafando a la gente pidiéndoles dinero. Tengo unos vecinos judíos y uno de ellos me dijo que ellos pasaron a su sinagoga, que la tengo aquí para variar a 3 cuadras, Ajá. vinieron a pedirles dinero para la reconstrucción o construcción del tercer templo. Y le pregunto a este cuate que si eso está profetizado en la Biblia, que hubiera, en las escrituras, porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento, que si iba a haber un tercer templo. Me dijo que si estaba profetizado, no sé en qué se basa, quién sabe qué profecías tengan ellos. Y los cristianos yo no recuerdo, o alguien recuerda si está anunciado una nueva construcción del templo por tercera vez, porque ni siquiera recuerdo cómo desaparecieron los dos primeros. Ujú. Una fue creo que lo quemaron los... Y era el Ay, mismo no, templo que Jesús profetizó de que no iba a quedar piedra sobre piedra. ese, sí, pues ese ha sido construido 2 veces. Una vez por Salomón, Ujú. que tenía las claves ahí también de todo lo que es la cábala y esas cosas. Y la segunda vez, bueno, la primera vez, ¿cómo lo destruyeron? No recuerdo si se incendió. He perdido no leo mucho el Antiguo Testamento. Y la segunda vez, creo que el mismo emperador romano ayudó o cooperó para la reconstrucción. Y ya creo cuando vieron que ya no podían contra ellos, pues se unieron al cristianismo o Ujú. al judaísmo en esa época. Ahora, después, con Constantino, el emperador, pues se unió al cristianismo porque dijo, no, pues es demasiado, el pueblo está demasiado unidos y cristiano, pues vamos a hacer la religión cristiana, la oficial de Roma, de Italia. Bueno, de Roma, que era el imperio en esa época. Ujú. Pues sí, no, quién sabe si haya sobre él.
una tercera reconstrucción del templo, pero ¿quién tendrá? Me acordé de ese pedacito de la Biblia que dice, ¿quién tendrá los pensamientos de Dios? Su Hijo. Entonces, ¿quién será el pueblo de Dios? Pues el que tenga los pensamientos de Dios, su Hijo. Entonces estábamos, Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, ay que descendió. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra. Ahí nos quedamos, ¿no? Eh, invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz que habla por Dios. Su voz es la voz que habla por Dios. Dios, el Padre. Cuando oímos Dios nos suena al Padre, pero aquí está definiendo que el Padre no habla, es la voz del Espíritu Santo, es la que habla por Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación, al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiera en marcha. A Mm. ver eso, a El ver cómo es. principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Ah, es que ya ven que el principio de la expiación era el amor. Y entonces el amor pues ya estaba antes de que hubiese sido necesario, no, bueno, no, el principio que inspiró, este, al Espíritu Santo o la expiación es el amor. Entonces eso ya es eterno. Entonces ya estaba desde antes que hubiera necesidad de una respuesta. El principio de la expiación es la respuesta a la separación. Dice, Y ahí dice, a ver si puedo formular esta, no necesitas ayuda para, para entrar al cielo porque nunca has salido de él, pero sí necesitas una ayuda que esa ayuda que venga es desde fuera del sistema, ¿no? que si fuera del sistema creado o elaborado o inventado por la idea loca esa de que nos podíamos salir del cielo. Y entonces ahí desde entonces ya todo estaba fríamente calculado. Bueno, desde entonces hablando linealmente, porque desde entonces siempre ha sido entonces. Pero desde entonces ya el padre ya tenía contemplado que su hijo se podía quedar dormido, una como el sueño que se dice que le mandó Dios a Adán, o intentado, yo creo que como es arriba es abajo, también que su hijo en la adolescencia dijera, yo ya no quiero estar en casa, y agarre y se vaya como el hijo pródigo, como Adán y Eva, Ujú. pero y se salgan de su hogar, del verdadero hogar, que es la casa de Dios, el cielo, y entonces ya Dios dijo, bueno,
como eso es posible que suceda, al menos, cuando menos a nivel mental, entonces voy a crear al Espíritu Santo. Ah, que eso es lo que necesitaba. Dice, no necesitan ayuda para ir al cielo, pero sí necesitan una ayuda, ese es el Espíritu Santo, como Que lo entiendo. proceda de más allá de ti. Ese, sí. Ay, qué buena memoria tienes. No, lo estoy viendo en pantalla. Ah, ok. Sí, lo busqué, de hecho dije, no, más bien yo decía qué buena memoria de Guillermo, porque se acuerda de eso lo que vimos en el tema pasado. No necesitas ayuda para entrar en el cielo, pues jamás te ausentaste de él, pero sí necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad, la cual solo Dios estableció en la realidad. Los Ah, ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios. son los mensajeros de Dios. O sea, bueno, para los mensajeros de Dios está el Espíritu Santo. Y para los maestros de Dios, pues también está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le habla a los maestros de Dios. Y los maestros de Dios comunican ese mensaje con palabras, porque el Espíritu Santo pues no habla palabras así como nosotros, Ujú. para que son incomprensibles para Dios el Padre. Sí, Así lo entiendo. sí. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo es esta ayuda que procede de más allá de nosotros. Y déjenme retornar al... ¿Dónde estábamos? El Espíritu Santo. Ah, esto lo dijimos la clase pasada que puede ser que el motivo por el que Jesús fue el primero en completar su papel, el primero en desempeñar perfectamente su papel, pues es porque tal vez él fue el primero en representar esta idea de separación, entre comillas. Bueno, el primero, pues porque aquí parecemos ser muchos, ¿no? Entonces, por Pero es ello. que Jesús yo creo que también fue Adán al mismo tiempo. Ujú, O sea, en la época de Adán, Jesús fue Adán ujú. o Eva, alguno de los dos, o los dos, Los dos. porque De hecho, según creo que los son Rosacruces dicen que antes, al principio, no había género, que todo el mundo era, ¿cómo le llaman? Pues andróginos. algo así como hermafrodita o algo así. Ujú. Sí, bueno, de hecho eso es lo que yo también coincido con esta visión. Jesús sería, o sea, la idea, porque Adán y Eva pues nada más son simbólicos, ¿no? Pero Ujú. la idea de estas dos personalidades polares, hombre-mujer, que cometieron el pecado original, sería una bifurcación de lo que es la personalidad de Jesús. O Se sea, sería volvió en dos. en dos. Ujú, En dos, sí, ahí. Y justamente en el capítulo 2 del Génesis, ahí es donde viene la separación, porque en el uno ujú, Dios los crea al mismo tiempo los dos. Y en el capítulo 2 del Génesis, Dios crea primero al hombre, después a todos los animales y al último a la mujer. Y yo creo que de ahí se agarraron los judíos para subestimar a la mujer ujú, o despreciarla o algo así. Los árabes también llevan estas cosas. ujú. Sí, sí, debe ser. Bueno, nada más es una teoría ahí que decimos, bueno, si fue el primero en desempeñar el papel perfectamente, pues es probable que haya sido el primero. Si fue el primero en entrar, vamos a decir que al reino, al cielo, puede ser que haya sido el primero en salir. O sea, que sea una representación de lo que la Sí, mente del Hijo de Dios tiene que hacer, retornar. exactamente. En caso de que se duerma o de que le entre la idea loca que se penetró ahí. Exacto. Eso ya lo sabía Dios que podía suceder y entonces enseguida no, perdón, creó al Espíritu Santo porque ya sabía él desde un principio que el Hijo se le podía descarriar. Bueno, entre comillas, porque eso En solamente ilusiones.
o en ilusiones, en sueños, sí, en sí. su cabecita. Así En que su cabecita no, estoy en el infierno, estoy en el infierno. Bueno, todo este mundo es eso. La idea del hijo diciendo no, mientras sigue en Dios, perfectamente a salvo y en paz. Entonces, he ahí. Y entonces por eso, ahora sí, si le puede seguir a alguien más, porque sí. pues sí, también se me carga un poquito la garganta. eh, Es que, perdón, estoy intoxicado, no les he dicho. Me intoxiqué, me entró obsesión por lavar el baño. Le eché primero ácido muriático, lo lavé, después le eché cloro y traigo una tos horrible. Y ah, entonces, pero sí, bueno, ya cuando menos, veo que no estoy tan ciego como pensé. ah, Cuando menos pude leer eso en la computadora. Y qué bueno. entonces, pues le cedo la palabra a la valiente o al valiente que quiera. Elenita ya alzó manita. Muchas gracias, Guillermo, por leer Ah, gracias a ustedes por escuchar también mis comentarios. y que te recuperes pronto de lo de la intoxicación. Sí. Gracias. Adelante, Elena, por favor, bienvenida. Hola Nina, buenas tardes a todos. Muy buenas O tardes. buenas eh, continúo ahí en el 3. Sí, por favor, en el 3. Gracias, Nina. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados, a fin de llevar a cabo esta función especial. Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios. Percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se ha olvidado del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí. Muchas gracias, Elena. Ahí pues vemos una función maravillosa del Espíritu Santo, ¿no? No se olvida ni de Dios ni de su Hijo. Entonces dice, Él nunca se olvida del Hijo de Dios, lo repite, ¿no? Porque dice, Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti por si tenías duda de quién era el Hijo de Dios. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí. Y bueno, esto es algo muy bello lo que viene en este párrafo que nos hizo favor de leer Elenita, porque a veces pues nos preocupa la situación de las personas, sobre todo cuando hay cuestiones de vida o muerte o cuestiones muy trágicas que ocurren en el mundo. Pero siempre podemos tener como esta noción de que el Espíritu Santo está ahí brillando en la mente del Hijo de Dios, sin importar lo que esté ocurriendo afuera, ¿no? Lo que parezca, la tragedia que parezca ocurrir afuera. Podemos pensar, por ejemplo, en la gente que está en guerra actualmente en Palestina o en Ucrania, siendo que es una sola mente y están teniendo una experiencia como nosotros pensamos que estamos también en estos cuerpos, ellos también. Pero el Espíritu Santo nunca se olvida de ellos. Entonces el Espíritu Santo sabe que el Cristo está en todos, que es la única verdad que existe. Entonces, ese es muy buen como, pues un pensamiento muy bello. Saber lo que el Espíritu Santo está recordándonos ahora mismo, el eterno amor del Padre. ¿No? Dice, te brinde el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí. Y luego ahí vimos algunas definiciones. Gran principio corrector, portador de la verdadera percepción, el poder de la visión de Cristo, la luz en la que se percibe el mundo perdonado y la luz en la que se ve la faz de Cristo. Adelante, Guillermo, por favor.
disculpen que interrumpa, pero me vienen de repente ideas que necesito compartirlas, porque no tiene caso que me quede con ellas. Por ejemplo, ahora que ya no tengo el bloqueador de anuncios, que nada más lo tenía en la computadora, en YouTube aparece un anuncio que dice, eh, ¿sabes cuánto puedes ganar? Con otras palabras, pero lo mismo. ¿Sabes cuánto puedes ganar si en lugar de estar en las redes sociales, en el chat y en esas cosas, te pones a trabajar con la inteligencia artificial Ujú. y ve nuestro sitio y vas a ver todo lo que puedes ganar? Como diciendo, pierdes el tiempo en estar metido ahí en el internet con tus amigos platicando y chateando y todo lo demás, cuando puedes ganar mucho dinero. Y bueno, creo que en ese viene al caso porque nosotros perdemos el tiempo, mucho tiempo, haciendo muchas cosas, muchos. En lugar de deshacer, hacemos. Pudiendo nosotros, en lugar de eso, dedicarle a Dios esos momentos. Por ejemplo, yo tendría como que media hora que meditar para que me hiciera bien, algunos en un ratito, en un momento. Bueno, yo siento que me conecto porque siento que durante el día sí me llegan mensajes del Espíritu Santo y trato de seguirlo, no siempre lo hago, pues, obviamente, pero más bien, como habla más fuerte el ego, a veces le presto más atención, pero en lugar de estar tanto tiempo ahí metidos en el chat, sí deberíamos dedicarle más tiempo al estudio y a la práctica del curso. Es una idea que me vino ahorita, porque esto es para nuestro personal, entre comillas, personal evolución espiritual, ¿cómo se diría, Nina? Avance. Y lo que anuncian en YouTube, los anuncios que salen, son para evolucionar económicamente, lo cual pues no tiene nada de malo, obviamente. Pero pues sí, me vino a la idea ahorita. ¿Quién sabe de qué estaban hablando que se me ocurrió eso? Bueno, gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy buen recordatorio sobre esto que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. ¿Cómo dice que estar vigilantes en favor? Ya se me ha olvidado cómo dice el curso en los primeros capítulos. Como que tienes que estar atento. Hacia tu pensamiento, No, no dice los pensamientos, o sea, como hacia la palabra de Dios o la voluntad de Dios o el Espíritu Santo, algo de, Algo este, así es como como vigila. a tu que debes mente, es estar a vigilante tu en favor de Dios, ¿no? De Dios y su reino, Yo creo que sí. Sí, estate, mente. sí se me hace en que favor de la verdad, dice. en favor de la verdad. Ajá. Sí, 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 sí. Estar vigilantes en favor de la verdad. Sí, ciertamente, En ciertamente. lugar de chatear y en lugar de estar con la inteligencia artificial. Yo podrías estar chateando y estar con la inteligencia artificial, pero observar tus pensamientos, como dijo Eh, Elena, y Exacto. Sí, perdona todo lo que... pero sí a favor de la verdad. Muchas gracias, Elenita. Y ahora vamos con el 4, por favor. Sí, parece que está muy grande. ¿Lo bajo? ¿O se ve grande? Como que se agrandó mucho la letra, entonces no se ve bien el... Ahí sí, Ahí, ajá. el Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador. ¿Quiénes son uno? Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte, de ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Muchas gracias, Elena. ¿Cómo ves esta parte? Yo creo que a mí este fragmento me hace
conectarme con la libertad del ser, del verdadero ser. Yo creo que cuando tú estás tan identificado con tu personaje, con tu ego, estás expuesto a todas las limitaciones que tiene el cuerpo. Mientras que cuando tú vas en el camino del perdón y vas soltando todos esos apegos y creencias falsas, te vas identificando cada vez más con tu mente y con este momento presente, que tiene toda la libertad, o sea, los atributos del ser, los vas experimentando y te vas dejando atrás tanto sufrimiento, Nina, porque todos los apegos, todas las trampas del ego están ancladas en la separación y el miedo. Y cuando tú decides caminar por el perdón, entregar, entregarte a la voz del Espíritu Santo y vas confiando en cómo Él va limpiando cada uno de estas falsas creencias y te va regalando de pronto otros pensamientos, te va regalando una apertura tan amplia de observar, en donde ya no te vas volviendo cada vez más impersonal, cada vez te vas dando cuenta que todo estaba en tu mente, que eran tus propios miedos, tu propio odio hacia ti mismo, porque hay una falta de amor tan grande que uno busca muchas veces tanto reconocimiento afuera, que otros te den amor, que otros te hagan por ti. Y todo este proceso de camino de perdón es para ir conectándote cada vez más con los atributos del ser. Y una de las cosas más lindas que te regala es la libertad del aquí y del ahora, esa sensación que tú la experimentas en un instante santo y que no tiene palabras, en donde tú te das cuenta de que verdaderamente eres inocente, porque cuando tú estás en tu mente recta, eres incapaz de albergar pensamientos que no sean constructivos, pensamientos que no abran oportunidad, que no estén conectados con la alegría o con la bondad. Entonces tienes una libertad tan grande porque has renunciado al control, has renunciado a la planificación, has renunciado a algo que es muy importante, que es dejar de juzgar por tu cuenta, porque el espíritu igual juzga, igual te muestra, pero te lo muestra en ti. Te dice, mira, observa, observa lo que le tienes miedo, observa cómo te has juzgado y has juzgado a tus hermanos y mira que causa y efecto siempre van de la mano. Cuando tú pierdes el propósito, que linda la lección de hoy, que te dice que no entiendes el propósito de nada, es porque has confiado que el mundo te entrega o que el mundo te hace. Mientras que cuando tú estás conectado con el perdón, te das cuenta de que la visión siempre es contigo, con tus pensamientos. Y cuando tú te das cuenta que los pensamientos que tú ya albergas van de la mano con el propósito de la paz, eso es lo que vas observando también en tu entorno. Por eso los milagros primero se ven afuera y después ya te pertenecen. Es mi compartir de lo que me llegó, Nina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy buen recordatorio de todo lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Y en esta partecita la primera línea del párrafo 4 dice, el Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Entonces digamos como que, déjenme hacer una pequeña esquema. Digamos que esto fuera la mente y está dividida, ¿no? Entonces esta es la mente ego por ahí y la mente de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo pues moraría en parte de, o sea, por aquí, ¿no? Por donde está la mente de Cristo. Más o menos eso es lo que parece decir, ¿no? El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Entonces una partecita de la parte de tu mente es esta parte de acá, la que es la mente de Cristo. Pero hay otra parte, se me hace que es en el canto de la oración, en esto que son los anexos, en que dice literalmente, el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Así, directo, es la mente de Cristo.
Pues sí, es la mente de Cristo porque es tanto, es el nexo o la conexión entre el Padre y el Hijo siendo Cristo, entonces la mente de Cristo, que es la mente del Hijo de Dios, es lo que el Espíritu Santo está representando, la unidad de Dios con su Hijo o del Hijo con Dios. Entonces, bueno, eso no sé si es igual, o sea, pensar que es parte de la mente de Cristo o la mente de Cristo. El Espíritu Santo es esta, con todas las funciones que nos ha explicado el curso, creo que ya entendemos, por ejemplo, lo que vimos en el anterior párrafo, de que puede percibir, o sea, es parte del conocimiento, pero también puede percibir. ¿Dónde decía? Déjenme ver, creo que en el párrafo 3. Em, mm, ya. Goza de conocimiento porque es parte de Dios. Percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Entonces, como parte del Hijo, percibe. Y como parte de Dios, goza de conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo o Jesús, que también Jesús es el representante que viene aquí. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces Jesús sí conoce nuestros problemas, los percibe, pero no los comparte. O sea, él goza de conocimiento, entonces sabe que nada de eso es verdad. Y entonces con todas esas funciones del Espíritu Santo, pues nos es fácil saber por qué es parte de la mente de Cristo, sí, y también es la mente de Cristo, pues sí, porque esa es su función, es ser esta conexión entre Padre e Hijo, el recuerdo de Dios en su Hijo. Adelante, Guillermo, por favor. El Espíritu Santo entiende y percibe nuestras ilusiones, pero no cree en ellas. Exacto. Más o menos, ¿verdad? Sí, 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 Gracias. totalmente. Muchas gracias, Guillermo. Y ya nada más nos falta el 5, por favor, Elenita. Perfecto. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar al mundo. Y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la tenue melodía de la muerte, pues en su lugar se dirá el himno a Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Muchas gracias, Elena. Excelente. Entonces, dice, en su lugar se oirá el himno de Dios por unos momentos más y luego ya no se oirá más, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfia de Dios. Y, y así terminamos el del Espíritu Santo. Ahora seguimos con el epílogo, que ya es el final de nuestra clarificación de términos. Igual son 4 párrafos, 5 párrafos. Entonces, a ver, ¿con qué nos deja el epílogo? Vamos a iniciar el epílogo, por favor, Elena. Ya. No olvides que una vez que esta jornada ha comenzado, el final es seguro. Las dudas te asaltarán una y otra vez a lo largo del camino y luego se aplacarán solo para volver a surgir. El final, no obstante, es indudable. Nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado que haga. Cuando te olvides de esto, recuerda que caminas a su lado, con su palabra impresa. Un momentito, es que como que el mouse me está fallando. Ya.
No me deja. Ya, ahora sí. con su palabra impresa en tu corazón. ¿Quién puede desalentarse teniendo una esperanza como esa? Ilusiones de abatimiento parecerán asaltarte, pero aprende a no dejarte engañar por ellas. Detrás de cada ilusión está la realidad y está Dios. ¿Por qué querrías seguir esperando por esto y sustituirlo por ilusiones cuando su amor se encuentra tan solo un instante más allá en el camino donde todas ellas acaban? El final es indudable y está garantizado por Dios. ¿Quién se detendría ante una imagen inerte cuando un paso más allá, el más santo de todos los santos, abre una puerta inmemorial que conduce más allá del mundo? Tú eres un extraño aquí, pero le perteneces a aquel que te ama como Él se ama a sí mismo. Solo con que me pidas que te ayude a hacer rodar la piedra, ello se hará conforme a su voluntad. Nuestra jornada ya ha comenzado. Hace mucho tiempo que el final se escribió en las estrellas y se plasmó en los cielos con un rayo de luz brillante que lo ha mantenido a salvo en la eternidad y a lo largo del tiempo, y que aún lo conserva inalterado y imperturbable e inmutable. Ay, muchas gracias, Elenita. Ah, fíjense, hay una referencia a Sísifo, ¿no? Aquí. Solo con que me pidas que te ayude a hacer rodar la piedra. Ah, no, es la piedra del sepulcro, ¿no? A ver, ¿qué piedra? También lo vi como La que de sí, como, la del sepulcro, ¿verdad? sí, Con que me pidas que te ayude a hacer rodar la piedra, ello se hará conforme a su voluntad. Ah, pues sí, o sea, como que estás muerto y te va a ayudar mm, a salir del sepulcro. sí. ¿Ya oíste, Lázaro? Nomás es cuestión de pedirle que ruede la piedra. Dice, pero le perteneces a aquel que te ama como él se ama a sí mismo. Solo con que me pidas que te ayude a hacer rodar la piedra, ello se hará conforme a su voluntad. Nuestra jornada ya ha comenzado. Hace mucho tiempo que el final se escribió en las estrellas y se plasmó en los cielos con un rayo de luz brillante que lo ha mantenido a salvo en la eternidad a lo largo del tiempo y que aún lo conserva inalterado, imperturbable e inmutable. Oh, ahora sí, vamos al 3, por favor. Ya. No tengas miedo. No hemos hecho más que reanudar una vieja jornada que comenzamos hace mucho tiempo, pero que aparenta ser nueva. Hemos reanudado nuestra jornada por la misma senda que estábamos recorriendo antes y en la que por un tiempo nos perdimos. Y ahora intentamos recorrerla de nuevo. Nuestro nuevo comienzo posee la certeza que le había faltado a la jornada hasta ahora. Levanta la mirada y contempla su palabra entre las estrellas, donde, donde Él ha escrito tu nombre junto con el suyo. Levanta la mirada y halla tu infalible destino que el mundo quiere ocultar, pero que Dios quiere que veas. Muchas gracias, Elena. Qué hermoso. Están muy poéticos estos párrafos, ¿no? Su palabra entre las estrellas donde él ha escrito tu nombre junto con el suyo. Mm. Reanudar una jornada que comenzamos hace mucho tiempo, pero que aparenta ser nueva. Yo sí creo, por ejemplo, que los que ahorita estamos estudiando un curso de milagros, ya que ven que somos el pueblo elegido de Dios, hace tiempo que hicimos un trato. O sea, yo siento que no es como que, estabas un día y de repente escuchaste el curso o te llegó el curso, no sé qué, y dijiste, pues sí, y ahorita lo estás emprendiendo, sino que estamos retomando algo que hace mucho tiempo que
que hicimos ese trato, ese pacto. Eso me lo parece. Como que Yo estamos. también me da la misma sensación, Nina. Yo creo que no es casualidad, nada es casualidad. Todo está orquestado Sí. para el cumplimiento. Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Y se repiten las historias. A mí, bueno, que es muy hermoso que Jesús nos dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y yo creo que Él ha cumplido y sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo su palabra. Él está con nosotros siempre. Entonces este curso por eso es tan bello, es recordar esa promesa que nos hizo Jesús y tenerlo presente siempre, que sea para nosotros una realidad, que sí, está con nosotros. Ahora sí vamos con el 4, por favor, Elenita. Esperemos aquí en silencio y arrodillémonos un instante en agradecimiento hacia aquel que nos llamó y nos ayudó a oír su llamada. Y luego levantémonos y recorramos con fe el camino que nos conduce a Él. Ahora estamos seguros de que no caminamos solos, pues está aquí y con Él todos nuestros hermanos. Ahora sabemos que jamás volveremos a extraviarnos. Él cantó, el canto que solo se había interrumpido por un instante se vuelve a oír, si bien parece como si nunca antes se hubiese entonado. Lo que aquí ha empezado ganará fuerza, vida y esperanza hasta que el mundo se detenga por un... Hoy me emociona, Nina. Me acuerdo cuando lo leí por primera vez. Ay, no te preocupes, Elenita. Si quieres leo esa, el 4. Ya, por favor. Oh, Dice, esperemos aquí en silencio y arrodillémonos un instante en agradecimiento hacia aquel que nos llamó y nos ayudó a oír su llamada. Y luego levantémonos y recorramos con fe el camino que nos conduce a Él. Ahora estamos seguros de que no caminamos solos, pues Dios está aquí y con Él todos nuestros hermanos. Ahora sabemos que jamás volveremos a extraviarnos. El canto que solo se había interrumpido por un instante se vuelve a oír, si bien parece como si nunca antes se hubiese entonado. Lo que aquí ha empezado ganará fuerza, vida y esperanza, hasta que el mundo se detenga por un instante y olvide todo lo que el sueño de pecado hizo de él. Salgamos al encuentro de ese mundo recién nacido, sabiendo que Cristo ha renacido en él y que la bendición de su renacimiento perdurará para siempre. Habíamos perdido el rumbo, pero Él lo ha encontrado por nosotros. Démosle la bienvenida a aquel que regresa a nosotros para celebrar la salvación y el fin de todo lo que creíamos haber hecho. El lucero del alba de este nuevo día contempla un mundo diferente en el que se le da la bienvenida a Dios y a su Hijo junto con Él. Nosotros que le completamos, le damos las gracias, tal como Él nos las da a nosotros. El Hijo reposa y en la quietud que Dios le dio, entra en su hogar y por fin está en paz. Fin. Y está describiendo pues nuestro retorno a Dios. ¿Cómo acabará todo esto? Acaba en amor. Todo tendrá un desenlace feliz, me recuerda la lección del curso. Entonces, bueno, eso es muy bello y muy hermoso. Yo soy un poco no tan sensible. Bueno, es que como que no manifiesto los sentimientos de forma externa. Pero sí, pero es muy hermoso. O sea, que Jesús está con nosotros. ¿Sabes lo que pasa, Nina? Que yo recuerdo que cuando este texto en su oportunidad fue como un bálsamo a como
todas esas creencias falsas o toda esa desesperanza o toda esa falta de amor y, y tener como certeza de que la palabra de Dios se cumple y de que no se hace burla de ella y que es- este despertar va a ser sí o sí, que no es, mm, no es nuestra meta. El curso no nos deja súper claro que ese es el trabajo del Espíritu Santo, no nuestro, pero sí de tener la buena disposición de escuchar este maestro que al parecer al principio uno lo resiente porque es tu ego el que resiente esa voz. Tu ego ha hecho, o por lo menos yo por muchos años, construí un personaje que me tomó mucho sacrificio, que me tomó mucho desvelo, en el cual yo me esforcé muchísimo para hacer el deber ser y donde mis creencias falsas estaban sustentadas en el sacrificio, en, en el obtener y escuchando la voz del ego, en el fondo, eh, muy o sea, muy lejana de lo que es este curso. Entonces, cuando leí esto fue como un alivio tan grande de que lo que verdaderamente tú eres está tan salvaguardado, de que tu despertar es inminente y y que esto, nada de lo que tú has observado en la vida es verdadero. Más allá de las apariencias está Dios, pero todo lo falso que este mundo representa nunca ha sido real. Y eso es un alivio muy grande porque te conecta con esa inocencia. Entonces, al final, tú, como dice el texto, te dedicas a en este instante, qué estás albergando, qué estás sintiendo, y solamente tienes que reconocerlo, porque tratar de entender al ego es una absoluta pérdida de tiempo. Pero sin embargo, debes reconocer que estás albergando eh, creencias falsas y eso es el trabajo del espíritu de limpiarte. Él es el que se encarga. Solo tú debes entregarlo. Entonces, el perdón se hace muy simple, pero no es fácil de hacer porque tenemos apego y amamos igual la forma y nos hemos identificado con los cuerpos y nos hemos identificado con muchas cosas que son falsas y que ahí por ahí están muy inconscientes de pronto y que todavía albergamos. Entonces, pero es un camino muy amoroso cuando eh, te das cuenta de que no tienes que hacer nada, que tu trabajo no es hacer, que tu trabajo es ser, es conectarte con tu verdadera esencia, con tu verdadera poder. Y ese poder pasa por dejar de juzgar, pasa por dejar de albergar deseos que no te llevan a ningún puerto, porque el ego nunca te va a dejar que no llegues a la muerte, que es lo único que tiene para ofrecer. Pero, pero por eso te digo que estar aquí en este grupo, estar contigo y, y no sentirme una extraña, porque me hacía mucho sentido que yo me siento una extraña aquí, por supuesto. Ya no me identifico con los pensamientos de mis hermanos que están dormidos y tú tiendes a querer despertarlos, pero no es tu función. Tu función es limpiar, es perdonar y eso no lo haces eh, hablando, eso lo haces siempre en tu mente. Y por supuesto que puedes compartir palabras y muchas veces lo hacemos en este grupo, pero en general tus hermanos están muy dormidos y están muy afanados tratando de salvarse en el mundo y no quieren escuchar o no quieren saber porque es doloroso pensar que te has
dedicado toda una vida a tratar de salvarte a través del mundo y escuchando al Dios que no te va a dar nada más que la muerte. Entonces, eh, agradezco nuevamente la oportunidad que me das de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por todo lo que nos compartes desde el Espíritu Santo, Elena, de este camino de deshacer todas las ilusiones, la falsa identificación que siempre nos recuerdas, cuánto nos hemos identificado falsamente con el cuerpo y con el ego, y cómo hemos forjado y atesorado esa imagen, y cómo hay que dejarla atrás, ¿no? Cómo renunciar a esa falsa imagen. Y pues terminamos el clarificación de términos. La próxima clase vamos a tener película. Es una dinámica diferente. Vamos a ver la de Kung Fu Panda. Que pues trae este mensaje sobre la salvación y el Hijo de Dios. Bueno, visto con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y desde aquí le mandamos una felicitación a Ronald, que no se conectó, pero hoy es su cumpleaños, 25 de enero. Pues deseando que siga conectado con el Espíritu Santo como siempre y que sea guiado siempre hacia su mayor bien y que él siga esta guía del Espíritu Santo. Y pues le mandamos saluditos si es que ve este videito. Si no, bueno, al ratito le mando felicitaciones. También es el cumpleaños de mi primo. Mañana es el cumpleaños de otro amigo. Y para despedirnos, si gustan, vamos a platicar un ratito. Le puedo quitar a la grabación para que platiquemos un poquito de nuestras lecciones de perdón. Así como lo hicimos al principio de la clase, pues ahora al final de la clase la sobremesa. Y también le damos la bienvenida a Jamie, que es nueva. Y ¿cómo se llama? Normalmente se une a las lecciones del curso, a la práctica de la lección. Y ahorita está por aquí escuchándonos. La clase del sábado es del curso y la del miércoles vemos un libro de Ken Wapnick. Entonces, pero como ya llevamos mucho tiempo estudiando el curso, de repente, ahorita vamos a cambiar un poquito de dinámica para ver una película. Hace poco vimos una película, hace como 2 meses y medio, no me acuerdo. La del Día de la Marmota, que era una que recomendaba Gary Renard en El amor no ha olvidado a nadie. Y estuvo buena la película. Entonces, de ahí, como es un poquito difícil lo de compartir, no se puede compartir pantalla, lo que hacemos es que vemos directamente la televisión, o sea, como que les pongo Pero si la encuentro la película y la puedo compartir, pues se las comparto. Entonces, bueno, vamos a la sobremesa. Para nada, para nada. Entonces, duré un tiempo en el que no, pues dejé el curso de milagros a un lado. Y entonces empecé a escuchar los libros de Gary Renard, aquí precisamente con Nina. Y entonces entendí, entendí con todo lo que decía Gary de sus experiencias, de cómo él había logrado perdonar y cómo todavía le decía, a pesar de que ya llevaba 20 años haciendo el curso de milagros y todavía le decía a sus guías que todavía le costaba trabajo procesar cosas, pero perdonar cosas. Había unas que ya le salían así muy fluidas, pero otras que no tanto. Y entonces, escuchándolo, entendí que no se trataba de dejar de vivir las emociones, de dejar de vivir las experiencias, porque pues estamos en este planeta, en este cuerpo, en este sueño, eh, porque así se juega aquí. Aquí se juega con viviendo las emociones, la mente entiende en este juego así. Así es como funciona de pronto en otro sueño, en otro planeta, pues será diferente, pero aquí se tiene en cuenta lo que el cuerpo siente. La idea para mí
con respecto a lo que enseña el curso de milagros es que no hay que dejarnos manejar por esas emociones que hemos creado a partir del ego, sino para recordar que somos tal como Dios nos creó y empezar a vivir las emociones desde ahí. Pero lo que ya estaba, todo ese mugre, esa basura, esas experiencias difíciles, ya estaban ahí y ya está esa basura ya debajo del tapete que supuestamente no la veo, pero sí ahí está. Entonces, lo que empecé a hacer fue empezar a permitirme vivir esas emociones. Yo era de las que, yo soy muy emocional, pero yo me tragaba todo. Yo no le hacía reclamos a nadie, yo me las tragaba todas, yo no decía nada cuando algo no me gustaba y cuando me preguntaban qué quería, tampoco sabía decir porque yo estaba en función de los demás y no sabía ni qué era lo que quería para mí. Yo sabía que quería para el resto, pero para mí no. Entonces, lo que empecé a hacer fue a conocerme y a conocerme como dejándome vivir esas emociones, dejándome llorar, dejándome patalear, pero no para mantenerme ahí, no para mantenerme en la queja, sino para ir sacando de a poquitos toda esa basura que tenía debajo del tapete escondida, irla sacando y soltarla, ya echarla ya a la canica donde nunca más la vuelva a ver, donde el carro viene y se la lleva y la lleva para allá al reciclaje o a donde le corresponda y nunca más la vuelvo a ver, ya soy libre de esa carga. Pero mientras la seguía teniendo allá abajo del tapete, haciéndome la de la vista gorda, pensando que no pasaba nada, no me funcionó. Entonces empecé, a medida que me van sucediendo las cosas, entonces de pronto en el momento en el que me están sucediendo, eh, procuro mantenerme calmada y no reaccionar, porque sé que lo que vaya a reaccionar es a partir de mi ego y no de la guía del Espíritu Santo. Pero después me doy un espacio, me doy el espacio, o si estoy, por ejemplo, con mis hijos, yo les digo, ahorita no me hablen que estoy de mal genio. Y a veces puede que es, algo muy sencillo es que estaba de mal genio con mi hija menor, que tiene 6 años, y entonces estaba sacudiendo una cobija para tender la cama, y empecé a gruñir, empecé a hacer y a dejar salir esa rabia, pero no la dejé salir contra mi hija diciéndole cosas, diciéndole por qué se comportó así, por qué hizo esto, por qué no hizo, no, nada de eso, sino sacudí la cobija y empecé a gruñir y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, estoy sacando mi rabia, déjame que estoy gruñendo y estoy sacando aquí la rabia. Y gruñí otro poquito y lo solté y sentí la sensación de alivio, ya no esa sensación de carga, de frustración, de dolor, de depresión interior, de esto no me gusta y no sé qué hacer, de agonía, de infierno interior, de esta rabia me está quemando, de este dolor me está moliendo, no, eso ya no. Entonces al hacer algo tan sencillo como darme permiso de gruñir mientras sacudía una cobija, fue un alivio. Y entonces, lo que decía la persona que estaba hablando antes, eso me permite quitar, quitarme el velo, como decía Nina hace un rato, quitarme el velo y poder ver qué qué dolor, qué trauma de mi infancia, qué idea del ego me está causando que yo reaccione de esa forma. Entonces, mmm, como que ya con esa libertad, ya sí con esa carga, sí, o sin esa carga, puedo pensar con claridad y puedo entender. Y ahí sí, al entender, en alguna parte del principio del curso de milagros, dice que el regalo del Espíritu Santo es el entendimiento. Entonces ahí sí hago conexión con el Espíritu Santo. Ahí sí digo, entendí, gracias Espíritu Santo, porque ya entendí el mensaje que me traía esta experiencia.
Ya entendí que esto viene de la idea que me hice de que yo tenía que ser la niña buena cuando yo era pequeña, que yo no tenía que poner problema, que yo tenía que hacer caso, que tenía que portarme bien porque yo tenía el papel de la niña buena. Y entonces me enoja que mi hija no haga caso y que no haga y que no tenga también ese papel de la niña buena y que, y que no haga las cosas para que yo no sufra como lo que yo hacía cuando era pequeña, que yo todo lo hacía en función de hacer que mi mamá estuviera bien. Entonces, ese es el que me duele, ese porque yo sí me puse el papel de niña buena y mi hija no, porque yo sí tuve que dejar de jugar y dejar de hacer cosas que yo quería hacer para que mi mamá estuviera bien y mi hija no lo hace. Es eso, y entonces ese entendimiento ya me permite decir, pero bueno, eso es parte del ego, eso es parte de este sistema de pensamiento en el que yo me sentía separada de Dios, en la que yo me sentía indigna, en la que yo tenía que buscar valía a través de lo que yo hacía o aceptación de los demás. Todo eso es parte del ego, es parte de este sueño y es fácil de soltar y yo soy tal como Dios me creó y Dios es amor, por lo tanto yo también lo soy. Y empiezo a recordar pues lecciones del curso que son dicientes para mí, con las que me es fácil eh, alinearme con esa sensación de sí, soy una con Dios, de sí, soy digna, de sí, soy amada, de pero hasta que haga ese ejercicio de vivir la emoción que no me gusta y de entender desde dónde viene. Y ahí sí me puedo conectar con el Espíritu Santo y soltarla, y ahí sí me siento libre y me siento feliz y es agradable y vengan que ya estoy de buen genio y ya los puedo amar, ya puedo ser eh, amor para irradiárselo a los demás, ya puedo ser eh, alguien que aporta la solución cuando ya estoy conectada a esa sensación de amor por mí y irradiarla a los demás. Pero antes no, antes si yo no hago ese ejercicio de dejarme vivir las emociones, es difícil y me pongo a darle vueltas al tema y por qué no dije y por qué no hice y es que debieron haber pasado las cosas de esta forma o de esta otra y la próxima vez que pase voy a decir esto y no, y si pasa otra vez no vuelvo a hacer lo mismo, me vuelvo a quedar callada y a llenarme de odio eh, pero como ahora sí ya estoy haciendo ese ejercicio de vivir las emociones y entenderlas desde dónde vienen y perdonarlas y disfrutar después el entendimiento y la certeza, que es el regalo de Dios, también lo dice en el curso de milagros, la certeza de que soy su hija amada. Entonces, um, ya cuando se repiten las situaciones, ya no se repiten con tanta fuerza, ya es menos, que en algún momento Gary le dice a sus guías que por qué se le repiten situaciones, que si es un cuento de nunca acabar, y entonces le explican que no es que no sea cuento de nunca acabar, es que si bueno, si somos cebollitas, ese cuento tiene muchas capas de muchas repeticiones, entonces vamos quitando capa por capa, pero cada vez se va haciendo más fácil y cada vez las voy tomando con más tranquilidad y va a llegar un momento en el que ya ese tema se acabó. Ya aprendí esa lección totalmente aprendida, como cuando le ponen a uno a repasar y a repasar y a repasar las tablas de multiplicar hasta que uno ya las dice sin pensarlas. Entonces, así mismo, así se repiten y se repiten situaciones para que yo entienda el mensaje que tenía esa situación, que en el fondo viene a ser que yo recuerde que soy la santa hija de Dios, perfecta, amada, bendecida y que esto es un sueño que es un sueño que puedo disfrutar. No es un sueño en el que vine solo a sufrir, sino es un sueño en el que sí puedo disfrutar y que puedo vivirlo de otra forma, pero necesito de ese trabajo, de esas repeticiones, darme cuenta y recordar quién soy.
Ya. Muchas gracias, Jamie, por toda la experiencia que nos contaste, tu experiencia con el curso y cómo has aplicado y aprendiste más sobre el verdadero perdón. Y también estas herramientas de cómo darnos cuenta de lo que está pasando en nosotros mismos, ¿no? Autoobservarnos, que no estamos enojados por la razón que creemos. Muchas gracias. Yo creo que de mucha ayuda para Mar y para todos. Y sigue Marci, por favor, adelante. Bueno, yo oyendo a Martita me recordé, antes de curso de milagros tuve que ir hasta un grupo de autoayuda para de relaciones destructivas porque era muy dependiente del papá de mi hijo. Y entonces, ahorita que ella decía del que le cerró la puerta, ese hombre era todo para mí. Y entonces cualquier cosa que me pasaba, yo quería que él lo solucionara, ¿no? Que si chocaba, quería que, y él se aparecía a lo mejor, que era mi superhéroe, ¿no? Y bueno, cuando él se fue, híjole, tuve que llegar al grupo de autoayuda para soportar esa soledad y que él ese superhéroe que yo idealicé ya no estaba, ¿no? Que supuestamente me resolvían, pero más bien estaba colgada de él, mi vida estaba dependiente de él. Entonces ya luego tengo un hijo con ella después de muchos años y entonces todavía me quería colgar yo de mi hijo, ¿no? Bueno, todavía si me dejo, me quiero colgar de él, ¿no? De que me resuelva. Él vive cerca de donde yo vivo y tiene llaves de mi depa, porque, bueno, las tiene. Entonces, cuando se me cierra la puerta, siempre le hablo, al primero que le hablo es a él, ¿no? Y a veces sí no está disponible, a veces no me habla. Entonces, afortunadamente mi hijo no me resuelve nada de mi vida, de verdad, y así se lo he dicho, ¿no? Una vez una tía me dijo, una tía que no tiene hijos, me dijo, pero qué bendición tienes tú, que tienes un hijo que en tu lecho de muerte te va, o sea, te va a arrimar toda, ¿no? Y yo le dije, y estaba mi hijo, ¿no? Iba manejando él, y le dije, tía, yo no tuve a Rodrigo para que me resolviera la vida y se lo estoy diciendo enfrente de él. Rodrigo no es responsable de mi vida. Y Rodrigo lo ha cumplido a pie de la letra, o sea, él no me resuelve nada. Yo de repente hago mis dramas, me estaba acordando todavía la última vez que se me metió un ratón a la casa. Primero lloró porque pobre mujer sola, abandonada, no tienes a alguien que te ayude en este momento, o cuando he chocado, ¿no? Igual, pobre Marcela, o sea, de repente, ya hace mucho que no hago mis dramas, desde que estoy en curso de milagros, porque desde curso de milagros ya no me siento sola, ¿no? De la lección de Dios siempre está conmigo, Dios siempre me acompaña, y eso me ha gustado porque yo siempre había estado buscando algo y no sabía qué era. Y cuando estuve en el grupo de autoayuda, hasta me colgué del padrino, de la madrina del grupo. O sea, cualquier, um, cualquier incidente que tuviera, corría a las juntas o le llamaba a mi madrina y era mucha dependencia también de ellos, ¿no? Quien se deje, yo me colgaba. Entonces, cuando veo que en curso de milagros uno es su propio maestro, digo, yo ahorita no he podido entrar a las sesiones, ¿no? Tan constante o no se me acomodan los horarios hoy porque de verdad o me están haciendo una reparación en mi casa otra vez. Pero si no, no puedo, pero yo sé que yo no estoy sola, ¿no? Y bueno, he dejado en manos de Dios a mi hijo. Mi hijo no es mi hijo es el hijo de Dios. Antes de ser mi hijo es el hijo de Dios. Y de verdad la vida de mi hijo no es el modelo que yo hubiera querido para él, ¿eh? O sea, mi hijo era brillante, mi hijo se merece más cosas, mi hijo puede ser un súper, es muy inteligente, puede tener mucho dinero, tenía muchas capacidades. El modelo que yo pude haber tenido, no lo está cumpliendo mi hijo, ¿no? Para nada, en absoluto, ¿no?
hasta hacerse responsable de mis proyectos que se le van a quedar a él, no quiere, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetir, y quiero repetírmelo a mí misma, él es el Hijo de Dios antes que mi hijo, y se lo dejo en sus manos. De repente sí tengo información, por ejemplo, me dijo que se va a ir a Acapulco el puente, y entonces digo, para Acapulco, o sea, hasta si me tiro al ácido, o sea, digo, es peligroso, pero bueno, hace 3 meses fue a Acapulco, ¿no? Y regresó y todo, pero si yo me quiero volver a mis patrones de miedo, de temor de antes, le puedo hacer un drama y le puedo decir que no vaya, que me imagino muchas cosas. Si dejo a mi mente, cuando ayer me dijo, si dejo a mi mente me puedo ir al infierno, de verdad. Y bueno, digo, pues qué bueno que él no vive conmigo, no se me va a olvidar que la semana que entra se vaya. Se lo voy a dejar en manos de Dios y en manos de mis papás y ya, porque si no, no puedo vivir tranquila, ¿no? Y yo, como decían ahorita, soy la hija amada de Dios y me merezco tranquilidad y paz y eso es lo que estoy practicando, ¿no? Y bueno, muchas gracias. A ti, Marte, muchas gracias por compartirnos cómo tú vives esto de la maternidad y confiar en el Espíritu Santo y recordar que es hijo de Dios antes que hijo nuestro. Adelante, Ale, por favor. Bienvenida. Hola, ¿me escucho bien? Sí, te escuchas muy bien. Ok. Bueno, yo me sentí algo identificada con lo que estaba compartiendo Jamie, que ya que cuando era una niña no quería causarle problemas a sus papás y, y todo eso. Y bueno, en mi caso es parecido en el que yo tengo 27 años y, y hasta el día de hoy no le he querido causar problemas a mis papás, principalmente a mi mamá. Y es que, digamos que yo soy muy, muy de lealtad. O sea, aunque mi mamá esté mal, con tal de complacerla, de no, porque ella siempre utiliza de que yo sufro de nervios, no me estés causando problemas porque me puede dar un ataque. Entonces yo por miedo a que le pase algo, pues mejor hago lo que ella diga. Pero el problema es que ella es muy sobreprotectora. Entonces, literal, no me está dejando convertirme en una mujer. O sea, me sigue cuidando como una niña, no me deja hacer mi vida. Entonces, yo la verdad, yo lo que quiero es hacerme independiente, eh, o sea, irme muy lejos de la casa, que no me encuentre. Pero mi miedo es que como toda la vida me ha cuidado como una niña y toda la vida nunca le he dado ningún problema, es la primera vez en mi vida en que voy a romper una regla de mi madre, que es tomar por primera vez la decisión que yo quiero, o sea, convertirme en una mujer, ser independiente, aunque eso me da mucho miedo porque nunca lo he hecho, yo nunca he vivido la vida de un adulto como tal, ni tampoco tengo una base económica sólida. Entonces, a mí me da miedo, no sé, irme muy lejos, agarrar el autobús y que después me vayan a estafar con el alquiler, porque en sí no tengo esa malicia propia de un adulto. Entonces, ni tampoco sé manejarme sola en la calle ni en la ciudad. O sea, no sé hacer nada, pues por lo mismo que mi madre siempre me ha hecho como que muy dependiente de que no me deja hacer las cosas por mí misma, pero yo lo que quiero es hacerlo, aunque tenga todo el pánico, porque no sé si me vaya a resultar bien o si me vaya a ir muy mal, pero a lo que voy es que, o sea, mi punto es de que si alguien me puede dar un consejo, porque ustedes los he escuchado diciendo, no, que mi hijo me dejó de hablar, o mis hijos hacen esto, yo me preocupo mucho por ellos, pero yo al contrario, yo he hecho todo lo que mi madre me ha dicho para que ella no causarle problemas y que esté tranquila. Pero yo voy a hacer ahora lo contrario porque ella me está absorbiendo mi vida. Y ya es una persona de 66 años, o sea,
que es difícil cambiarle la forma de ser o de pensar, porque ya no es como yo que se pone a leer libros espirituales de un curso de milagros, nada de eso, ya nada más es lo que a ella le enseñaron y muy limitado, ya no quiere ir más allá. Entonces, yo sé que yo sola tengo que aprender a resolverme mi vida y todo eso, pero me da tanto miedo irme al mundo y que todo me salga mal y luego sin apoyo de nadie, o sea, yo sola aprender a resolver mis problemas. Y mi madre, pues, obviamente la bloquearía de todas partes porque me manipularía y me diría, vente, regrésate, me va a pasar algo. Entonces, yo ya quiero hacerme independiente porque tengo casi 30 años, entonces eso está mal, estar siempre encerrada con ella para complacerla. Entonces, ¿alguien me podría aconsejar cómo Yo, yo, perder ese miedo? yo ya hice esa tarea. Am, a mi mamá no le gustó ni un tricito cuando yo la solté. Yo todo lo hacía en función de ella, como dices tú, pero yo ya tenía 35 años, yo ya tenía mis hijos, ya tenía mi familia, ya había salido de su casa y aún así, si ella hacía planes con mi tiempo, ella llamaba por decir, y me decía, necesito que me haga el favor y vaya a tal parte y que no sé qué, y que haga esto, y ya. Nunca me decía, hija, ¿será que me puedes hacer un favor? Es que tengo esta situación, ¿será que me puedes ayudar en algo? Sino ella ya planeaba todo lo que yo tenía que ir a hacer, no me preguntaba si yo tenía que hacer algo con mis hijos o mi esposo ni nada, sino vaya a ver a hacer lo que estoy diciendo. Y todos sus problemas eran mis problemas. Yo era su paño de lágrimas desde que me conozco, desde que tengo un uso de razón. Y un día yo ya estaba tan desesperada con sus problemas y los míos, y me senté en una iglesia. Después de que se terminó la misa, me quedé sentada y lloraba desesperada porque no sabía qué hacer. Y entonces, y sobre el hecho, ella no me apoya. Ella, yo siempre he sido su bastón, pero cuando yo necesito algo, ella no está. Entonces, pues yo tenía mis problemas y no sabía qué hacer con ellos. Sí, tenía los problemas de mi mamá y no sabía qué hacer con ellos. Sí, bueno, me senté ahí a llorar y el padre de esa iglesia salió y me dijo, ¿te puedo ayudar? Ven, hablamos, ven, hablemos en mi oficina. Y entonces yo le dije, así más o menos lo que les acabo de decir. Y él me dijo, ella ya es grande, suéltala, déjala que viva su vida como a bien tenga y vive tú la tuya. Mira a ver cómo solucionas tus problemas. Déjala que ella ya es grande, que viva solita. Entonces, deja a tu mamá que ya es grande, que viva solita, que haga su vida como pueda. Y tú empieza a vivir la tuya. Todos la empezamos a vivir como tú. Todos vivíamos en algún momento en nuestra casa y en algún momento con más edad o con menos edad salimos al mundo a conocerlo siendo nosotros. O es como cuando se va uno a vivir a otra ciudad o a otro país, no conoce a nadie o si conoce a alguien es lejano o es todo nuevo y no sabes cuánto te va a durar el trabajo si tienes si te vas porque vas a ir a trabajar, pero no sabes cuánto te va a durar y tienes que ir a firmar el contrato por un año, pero no sabes si vas a trabajar un año en ese lugar, pero igual lo firmas, confías y echas para adelante y vas aprendiendo sobre la marcha y sí vas a cometer errores y sí puede que caigas en algún error, pero no importa, aprendes, aprendes y te das cuenta que sí puedes, que bueno, metí la pata en esto, pero en esta me salió todo bien y continúas en algún momento antes de, de empezar a salir adelante con ayuda de Dios. Ah, yo decía, por favor, que yo me despierte, que yo me duerma y no me despierte porque ya estoy cansada de esta vaina. Y pues resulta que no, volvía y me despertaba y seguía en esta vaina. Entonces dije, no, tiene que haber otra forma, tiene que haber otra forma y empecé a hacer cursos y empecé a conocerme y entonces yo hacía los cursos y decía, no, pero esto todavía no es.
Y entonces llegó el curso de milagros. Yo le pedí a Dios pues un paso a paso que fuera práctico, no solo a teoría y que, que pudiera yo lograr lo que había venido a hacer como propósito de alma. Y pues llegó el curso de milagros y aquí estamos en el curso de milagros y como dice Nina y la otra persona que habló hace un rato, no es por casualidad que estamos todos aquí y, y dale que tú puedes. Y si en algún momento necesitas a alguien que te entiende y que te pueda apoyar, pues con mucho gusto ahí, ahorita te pongo mi número de teléfono para que si quieres me llames o me escribes o algo y no estás sola, no estás sola en el mundo. O sea, estamos en el curso de milagros y tenemos a todas estas personas bellas, almas buenas que están haciendo el curso de milagros con nosotros, que nos entienden, que saben de qué estamos hablando, que cuando uno dice es que hay que perdonar, hay que creer en el Espíritu Santo y dejarse guiar, no le van a ver a uno con cara de "¿Y esta rezandera que, o no sé, sino gente que te apoya porque sabemos que somos uno y que es el amor lo único que hay y que todos esos miedos son infundidos por el ego y que son cosas que no tienen sentido, que no, ¿cómo es que dice la lección? No estoy enojado por la causa que creo, algo así. Ajá. Y tranquila, tranquila, dale, dale, sal del nido sal, estira las alas y sal. Y lo que se te presente, pues el Dios te va a dar las herramientas para salir y si necesitas a alguien, aquí estoy. Y, y pues gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Jamie. Excelentes apoyo y consejos que le diste a Ale. Y Ronald, adelante, por favor. Hola, buenas bendiciones. Quería comentarle a esta, a las compañeras y también en Ale. respecto al tema que están hablando. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Ok. Respecto al tema que están hablando, de que, o sea, si ella se va o no se va, si Jamie se va o no se va, si Marta se va o no se va, independientemente de lo que haga, si se queda en su casa o se va, primero hay que tomar la responsabilidad. O sea, primero no es mi mamá. O sea, y lo digo porque también me ha pasado. Primero voy a liberar a la persona porque no es ella. O sea, no es, ok, ella tiene su personalidad, su forma de ser, digamos que de pronto quieren controlar la situación, o de pronto la mamá, a ver, utilizando las mismas frases que ella utilizó, de pronto la mamá es sobreprotectora. Entonces, primero me hago responsable, o sea, yo soy el que decidí vivir esta experiencia, pero no la decidí con el ánimo de culparme, o sea, de pronto no lo decidí ni siquiera en esta vida, sino la decisión viene del pasado, lo dijo al inicio la compañera Marta, si no estoy mal. La decisión es pasada. Entonces yo estoy recreando una vida a través de un personaje con unas circunstancias de vida que ya fueron decididas en el pasado. Lo que te busca el curso de milagros no es que hagas nada, porque Guillermo muchas veces lo pone en los estados de él, no tienes que hacer nada, porque todo está bajo el mando del Espíritu Santo. Pero acá en el mundo, o sea, en el mundo de las formas en el que estamos absorbidos, primero yo debo ser consciente, ok, yo o me voy o me quedo con mi mamá, pero no la voy a culpar a ella de que ella es la culpable de que hoy yo no pueda salir al mundo, de que ahora no me voy porque me da miedo cómo es el mundo allá afuera, porque yo siempre he estado protegido por mi mamá. No sé si me hago entender. Entonces, pueda que ella decida irse, pero lo dijo la otra compañera, te vas a ir, pero como la culpabilidad es en tu mente, vas a recrear las circunstancias de vida que te van a recordar que tú tomaste una decisión en contra de tu mamá. Entonces vas a quedar igual porque entonces tú vas a decir, tú te vas a ir y vas a hacer la vida que tú dices que no puedes hacer ahora, te vas a ir
y te vas a casar y vas a tener hijos y vas a construir una vida muy, de pronto muy lejos de tu mamá, de pronto Por ni eso siquiera está le hables haciendo a tu curso mamá, de milagros, porque pero te está vas a ir y cuando te pase algo con tu papá, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, vas a recordar que tú tomaste una decisión de separarte de tu mamá. O sea, de que tú infringiste la norma de tu mamá, que es que la ibas a acompañar por siempre. Entonces, no va a resolver nada, no va a resolver el problema. Primero tienes que resolver el problema que está en tu mente, que está en el pasado, pero debes ir de la mano del Espíritu Santo, porque si bien tú eres el que vas a tener la pequeña dosis de buena voluntad, es el Espíritu Santo que te va a mostrar a través de la persona que sea. Puede ser ahora mismo tu mamá, aprovechando que tienes a este personaje aquí, pero puede ser con cualquier otro personaje con quien tú practiques el perdón. A través de ese personaje, a través de una experiencia de vida desfavorable, no sé, por ejemplo, en mi caso, la enfermedad, muchas cosas se te van a presentar y ese va a ser tu salón de clases. Es decir, en esa circunstancia de vida, tú vas a observar que más allá de este mundo hay un mundo que tú deseas. O sea, que más allá de esa capa de culpabilidad que no te permite vivir, que te hace insatisfecho, que te hace una persona triste, que no sé lo que tú quieras, por ejemplo, o te ibas a casar con una persona y esa persona se casó con otra. Entonces, todos esos motivos de infelicidad tú los vas a mirar con responsabilidad. Tú vas a decir, yo esto lo recreé yo. Por ejemplo, yo hoy estoy cumpliendo. Mira lo que es el ego. Vine y hice una cita desde la semana pasada. La muchacha cuando yo le llamé, ella me dio dos opciones. Y de las opciones de la cita, yo elegí la cita hoy, 25 de enero. Yo elegí la cita hoy. La única hora que había era las 12 del mediodía. La otra opción era el lunes y era creo que a las 9, no recuerdo bien. Yo elegí la cita de hoy y voy